¿Qué son los anfibios? Un libro de Bobby Kalman. Contenido. ¿Qué son los anfibios? Árbol genealógico de los anfibios, el ciclo de vida de los anfibios, el cuerpo de los anfibios, qué piel, con los sentidos, cazadores cazados, en casa, ranas y sapos, salamandras, cecilias, en busca de pareja, cuidado de las crías, anfibios en desaparición, glosario e índice. ¿Qué son los anfibios? La palabra anfibios viene del latín amphibia, que significa doble vida. Los anfibios son los únicos animales que viven bajo el agua durante la primera parte de la vida, pero pueden vivir en la tierra cuando son adultos. Las ranas, las salamandras y las cecilias pertenecen a este grupo. Los anfibios habitan todos los lugares del mundo excepto en el agua salada y la Antártica. Todos son de sangre fría, como los reptiles y los peces. La temperatura del cuerpo de estos animales no se mantiene constante, es decir, no es la misma todo el tiempo. El animal tiene la misma temperatura del aire o el agua que lo rodea. Cuando un anfibio tiene frío, se sienta al sol para calentarse. Cuando tiene calor, busca un lugar con sombra para refrescarse. Los primeros en la Tierra. Muchos científicos creen que la vida en la Tierra comenzó en los océanos, hace casi 360 millones de años. Algunos tipos de peces desarrollaron pulmones para respirar aire y aletas de hueso para moverse en la Tierra. Estos animales fueron los ancestros de las primeras criaturas terrestres, los anfibios. Los anfibios evolucionaron luego, es decir, fueron cambiando a lo largo de mucho tiempo. El cuerpo de los adultos se adaptó bien a la vida sobre la tierra, aunque los anfibios todavía viven en el agua todo el tiempo o parte de él. Árbol genealógico de los anfibios. Hay más de 4.500 tipos de anfibios. Se dividen en 3 órdenes o grupos. Las ranas forman el orden Anuros y las salamandras pertenecen al orden Caudados. El orden Gymnophiones está formado por anfibios sin patas llamados cecilias. Anuros. La palabra anuro significa sin cola. Los adultos del orden Anuros no tienen cola. Hay cerca de 4.000 especies o tipos de anuros o ranas. Los sapos también forman parte de este grupo. Gymnophiones. Las cecilias son los únicos miembros del orden Gymnophiones. Hay cerca de 160 tipos de cecilias. Parecen víboras pequeñas sin escamas. La palabra Gymnophiones significa serpientes desnudas. Caudados. La palabra caudados significa con cola. Hay cerca de 350 especies en el orden Caudados. Todos los caudados son distintos tipos de salamandra. El ciclo de vida de los anfibios. Todos los seres vivos tienen un ciclo de vida. En los animales, el ciclo de vida está formado por las etapas que van desde el nacimiento hasta la vida adulta. Durante el ciclo de vida, todos los seres vivos crecen y cambian. El ciclo de vida de los anfibios tiene 3 etapas: huevo, larva y adulto. Las ilustraciones de estas 2 páginas muestran el ciclo de vida de una salamandra. La primera etapa del ciclo de vida es el huevo, dentro del cual crece el embrión. Algunos embriones crecen tan rápidamente que nacen pocos días después de que el huevo haya sido puesto. Cuando el embrión sale del huevo, se le llama larva. La mayoría de las larvas de los anfibios tienen un aspecto distinto del de los adultos. Tienen cola, pero no tienen patas. Respiran bajo el agua por medio de branquias.
Gradualmente el cuerpo se desarrolla totalmente y el animal abandona el agua para vivir sobre la tierra. La mayoría de los anfibios se convierten en adultos en el plazo de un año. En este momento están listos para comenzar el ciclo de vida otra vez con sus propios huevos. Nunca voy a crecer. El ajolote que ves a la derecha es una salamandra que nunca llega al estado adulto. Esta ausencia de cambio se llama neotenia. El ajolote le falta la hormona que les permite a otros anfibios pasar de larvas a adultos. El ajolote, en cambio, permanece en el agua y conserva las branquias toda la vida. Los científicos han descubierto que cuando se le da la hormona que le falta, crece y se convierte en un animal parecido a la forma adulta de la salamandra. El cuerpo de los anfibios. Los anfibios pertenecen a un grupo más grande de animales llamados vertebrados. Los vertebrados son animales que tienen columna vertebral, como los reptiles, las aves, los mamíferos y los peces. A diferencia de otros vertebrados, la piel de los anfibios no tiene protección, no tiene pelo, plumas ni escamas. Ranas, anuros. Las patas traseras de las ranas son más largas que las delanteras. La mayoría tiene entre los dedos membranas o pliegues de piel que son necesarias para nadar. Tienen oídos grandes y redondos cubiertos por una delgada capa de piel llamada tímpano. Las ranas tienen boca grande, en vez de masticar, tragan entera la comida. La mayoría de las ranas tienen ojos grandes y saltones en la parte superior de la cabeza. Les sirven para buscar alimento y detectar peligro. Salamandras, caudados. Las salamandras tienen 4 dedos en las patas delanteras y 5 en las traseras. Al igual que las ranas, tienen dedos con membranas. La piel de la mayoría de las salamandras es lisa y reluciente. Tienen patas cortas, pero corren rápidamente y se esconden si están en peligro. Algunas tienen la cola ligeramente aplanada. La cola de muchos tritones parece una paleta y les sirve para nadar. Cecilias. Los ojos de algunas de las cecilias adultas están protegidos por capas de hueso o de piel. Tienen unos tentáculos cerca de las fosas nasales que les sirven para buscar alimento. Las cecilias tienen anillos a lo largo del cuerpo que les dan el aspecto de gusanos. ¿Qué piel? Todos los animales necesitan oxígeno para sobrevivir. Muchos anfibios lo obtienen al respirar aire a través de las fosas nasales. Otros lo absorben a través de la piel. Todos los anfibios tienen la piel porosa, es decir, tiene muchos poros o agujeros diminutos. El oxígeno entra por los poros y pasa por la sangre que lo transporta por el cuerpo del anfibio. Algunas salamandras adultas no tienen pulmones, respiran solo a través de la piel. Una capa de baba. La mayoría de los anfibios mantienen la piel sana gracias a una capa humectante llamada mucosidad o baba. Esta capa también los ayuda a protegerse de los depredadores, a quienes les cuesta agarrar un cuerpo tan resbaladizo. No me toques. La piel de algunos anfibios secreta o produce un veneno que suele tener mal olor y sabor. Si un depredador muerde a uno de estos anfibios, siente un sabor horrible en la boca y suelta el animal. Con los sentidos. La mayoría de los anfibios tienen 5 sentidos: vista, tacto, olfato, gusto y oído. Sin embargo, las cecilias y algunas salamandras son sordas. Los anfibios usan los sentidos para buscar alimento, elegir dónde van a vivir y detectar a los depredadores. Ver para creer. Algunos anfibios dependen de la vista para cazar. Ven mejor los objetos en movimiento que los que están quietos.
Por lo tanto, sus presas, es decir, los animales que cazan para alimentarse, están a salvo si no se mueven. ¿Qué es ese olor? Muchas clases de anfibios viven en lugares oscuros. Cuando están bajo tierra o en aguas turbias, dependen del olfato para encontrar la presa. El olfato también les ayuda a identificar su pareja y encontrar un buen lugar para vivir. Muchos anfibios tienen párpados adicionales que les cubren y protegen los ojos cuando saltan, duermen o nadan en el agua. Algunos anfibios no respiran a través de las fosas nasales como los seres humanos, pero sí las usan para oler. A saborearse. Todos los anfibios tienen papilas gustativas en la lengua. Esas papilas envían mensajes al cerebro sobre el sabor. Cuando el anfibio ha capturado su presa, usa los sentidos del gusto y el olfato para averiguar si lo que atrapó es tóxico o dañino. Si la presa sabe bien, el anfibio la puede comer sin problemas. ¿Oyes lo mismo que yo? La mayoría de los anfibios usan el oído para detectar a los depredadores que se acercan. Muchos también lo usan para encontrar pareja. Las ranas y los sapos croan o pían para atraer a la pareja. Líneas sensoriales. La piel de los anfibios es muy sensible. Cuando están en el agua, las líneas laterales perciben vibraciones a cambio de la presión en el agua. Estos órganos envían mensajes al cerebro y le avisan si hay plantas u otros animales cerca. Cazadores cazados. Todos los anfibios adultos son carnívoros. Los carnívoros son animales que se comen a otros animales. Se comen cualquier animal al que puedan tragarse, entre ellos insectos, arañas, caracoles, babosas y lombrices. Las ranas tienen muy buen apetito. Las más grandes a veces comen ratas, ratones, aves pequeñas y hasta otras ranas. Un toque con la lengua. La mayoría de las ranas tienen una lengua larga y pegajosa, con la que atrapan presas pequeñas. Cuando una rana ve un insecto, saca la lengua y lo atrapa y se lo mete en la boca. Ese movimiento es tan rápido que el insecto no tiene tiempo de huir. Las ranas, como esta rana platanera, suelen usar las patas delanteras para empujar a la presa dentro de su boca. Muchos animales se alimentan de anfibios. De hecho, algunas serpientes solo comen ranas. Muchos tipos de peces comen huevos y larvas de anfibios. Los anfibios también tienen que evitar los ataques de las aves desde el aire. A veces el veneno del anfibio mata al depredador, pero ni siquiera los anfibios con venenos potentes están a salvo todo el tiempo. Algunos animales, como las serpientes, son inmunes a ciertos venenos de anfibio. Los venenos no les hacen daño. Cuando un depredador atrapa la cola de una salamandra, la cola se desprende y la salamandra escapa, como ves aquí. La cola le vuelve a crecer después. En casa. Los anfibios viven en distintos hábitats en todo el mundo. Un hábitat es el lugar natural en donde viven plantas y animales. Los anfibios acuáticos viven en ríos, lagos, lagunas, arroyos y cuevas húmedas o cerca de ellos. Los anfibios terrestres viven en bosques, desiertos y montañas. La mayoría tiene un territorio que es el área en donde el animal vive y busca la comida. Los anfibios conocen bien su territorio, aprenden cuáles son los mejores lugares para encontrar alimento. También aprenden que depredadores viven cerca y encuentran zonas seguras para escapar de sus enemigos naturales. Los anfibios acuáticos suelen esconderse entre las plantas acuáticas cuando necesitan descansar.
No obstante, los anfibios terrestres necesitan hogares seguros y húmedos. Algunos cavan entre las hojas del suelo del bosque o se esconden bajo troncos podridos. Otros se refugian en madrigueras u hogares subterráneos. Unos cuantos tipos de anfibios cavan sus propias madrigueras. Sobrevivir la sequía. Cuando no ha llovido en una región por mucho tiempo, se dice que hay sequía. A menudo los anfibios mueren durante la sequía, pero algunos se pueden adaptar a las condiciones secas. Su cuerpo produce capas mucosas que se endurecen y forman un caparazón protector que atrapa la humedad dentro del cuerpo del anfibio hasta que vuelva a llover. Dormir todo el invierno. Algunos anfibios viven en zonas con inviernos fríos. Para evitar congelarse, muchos cavan en el fondo de las lagunas o encuentran escondites subterráneos entre las raíces de los árboles. Durante el invierno, duermen un tipo de sueño muy profundo llamado hibernación. En la primavera se despiertan y salen de su escondite. Ranas y sapos. Las ranas adultas son las campeonas del salto del mundo anfibio. Tienen patas traseras largas y fuertes que les permiten dar saltos enormes y moverse en el agua. Las ranas nadan rápidamente dando patadas con las patas traseras. Las patas traseras de los sapos no son tan largas como las de las ranas, así que la mayoría de los sapos avanzan dando saltos cortos. Algunos caminan o corren. Trepadoras y voladoras. Las ranas arbóreas pasan gran parte de la vida lejos del suelo. Sus dedos largos con almohadillas pegajosas les permiten trepar por los troncos de los árboles, colgarse de ramas delgadas y adherirse a la parte inferior de las hojas. Las ranas voladoras pueden dar grandes saltos, pero en realidad no vuelan. Los dedos de las patas tienen membranas extra grandes. Las ranas voladoras las usan para planear por el aire cuando saltan de un árbol al otro. ¿Qué son los sapos? Las ranas y los sapos pertenecen al mismo grupo de anfibios, pero no son iguales. Estas son algunas características importantes de los sapos. Tienen piel seca y rugosa. Sus patas traseras son cortas. Por lo general caminan o dan saltos pequeños. Salamandras. La mayoría de las salamandras adultas son terrestres y pasan el tiempo recorriendo el terreno. Muchas son nocturnas, lo que significa que están activas principalmente de noche. Así evitan que las vean muchos depredadores. A paso suave. Las patas traseras y delanteras de la salamandra terrestre están ubicadas lejos unas de otras. Cuando camina, este anfibio dobla el cuerpo de un lado a otro para que cada pata avance la mayor distancia posible. Este movimiento hace que el cuerpo de la salamandra se mueva como una S. La vida bajo el agua. Las sirenas, los Necturus maculosus y las anfiumas son salamandras acuáticas. Su cuerpo y modo de respirar son distintos de los de sus primas terrestres. Las sirenas tienen cuerpo largo y patas delanteras diminutas, pero no tienen patas traseras. Las sirenas y los Necturus maculosus respiran bajo el agua por medio de branquias que parecen plumas. Las anfiumas respiran a través de aberturas branquiales circulares que tienen a cada lado de la cabeza. Los anfibios acuáticos grandes, como las salamandras gigantes, absorben oxígeno a través de la piel suelta. Al tener pliegues en la piel, el área por la que respiran es mayor. Cecilias. Los científicos tienen poca información sobre las cecilias,
porque la mayoría de estos anfibios viven bajo tierra. Incluso las que viven bajo el agua son difíciles de encontrar. Aunque tienen una piel húmeda y porosa, estos animales son bastante distintos de los demás anfibios. Sobre la tierra. La mayoría de las cecilias viven en los trópicos. Salen de la tierra solo después de que haya llovido mucho y se haya inundado el terreno. Cuando viajan sobre la tierra se deslizan de un lado a otro, al igual que las serpientes. En la superficie pueden encontrar insectos para comer, pero no pueden defenderse bien de los depredadores. Para ellas es mucho menos peligroso vivir bajo tierra. Su propio agujero. Las cecilias hacen madrigueras o cuevas excelentes. Cuando están bajo tierra usan la cabeza dura y los músculos fuertes para empujarse a través del lodo y la tierra húmeda. Como no necesitan los ojos en la oscuridad subterránea, son casi ciegas. 2 tentáculos sensoriales les permiten ubicarse y saber dónde está la presa. En busca de pareja. Muchos anfibios pasan gran parte de la vida solos. Sin embargo, cada primavera o verano, los machos y hembras buscan compañeros para reproducirse, es decir, tener cría. Para encontrar a la pareja ideal, muchas especies se reúnen en grandes grupos en lagunas u otros lugares húmedos llamados sitios de apareamiento. Ya sé a dónde voy. Los anfibios suelen elegir como sitio de apareamiento el mismo lugar donde nacieron, incluso si está muy lejos de donde viven. Vuelven allí por instinto, lo que significa que saben cómo llegar allí sin que nadie les haya enseñado. Mírenme, para encontrar pareja, los anfibios machos exhiben sus talentos. Las salamandras machos hacen danzas de cortejo, mueven el cuerpo de una manera especial para demostrar a las hembras que son los mejores compañeros de la zona. El macho puede mover la cola o las patas para atraer la atención de la hembra. Otros acarician la cabeza de la hembra con su propia cabeza. Canta una canción. La mayoría de las ranas usan la voz para atraer a las hembras o para ahuyentar a otros machos. Para el llamado de apareamiento, los machos inflan bolsas de piel que tienen en la garganta, llamadas sacos vocales. Como ves arriba, el aire que se mueve dentro de los sacos hace croar o piar a la rana. Los machos cantan sin abrir la boca. Cuidado de crías. Los anfibios ponen huevos en lugares húmedos, como en el agua o debajo de troncos. Los huevos no tienen cáscara dura, sino capas de gelatina que protegen al embrión. Deben permanecer húmedos o los embriones que están adentro morirán. ¿Cuántos huevos? Algunos anfibios ponen huevos de uno en uno y los ocultan cuidadosamente de los depredadores. La mayoría, sin embargo, pone los huevos en grupos llamados nidadas. Las nidadas pequeñas contienen cerca de 5 huevos, pero otras tienen más de 10,000. Algunos anfibios ponen hasta 30,000 huevos. Padres y guardianes. Los anfibios que ponen grandes nidadas suelen abandonar los huevos después de ponerlos. Aunque los depredadores se pueden comer algunos, de muchos otros nacerán crías. Los anfibios que ponen solo unos pocos huevos a la vez suelen quedarse junto a ellos para protegerlos de los depredadores. Anfibios en desaparición. En años recientes, los científicos han observado que la cantidad de anfibios ha disminuido. Algunos se quedan sin hogar porque los seres humanos destruyen los pantanos o talan árboles en los bosques tropicales. Otros mueren cuando la contaminación, como la lluvia ácida, envenena el agua de su hábitat. Los anfibios también están muriendo en hábitats limpios y seguros.
como los parques nacionales. Un grupo de científicos llamado Declining Amphibian Population Task Force, grupo de trabajo para el estudio de las poblaciones de anfibios en desaparición, está estudiando el problema y tratando de descubrir maneras de salvar a los anfibios que quedan. Parte de un ambiente saludable. Los anfibios sobreviven solo en agua limpia. Por lo tanto, una zona con anfibios es una zona sana. Dependemos del agua limpia para beber y cultivar las plantas. Si en una zona hay anfibios con extremidades adicionales o si no hay anfibios, quiere decir que el agua está contaminada y que el ambiente no es saludable para los seres vivos. Los anfibios nos ayudan al comerse muchos insectos. Algunos insectos que comen las cosechas y otros pueden diseminar enfermedades entre las personas y los animales. Sin los anfibios habría demasiados insectos que causan enfermedades y arruinan cosechas. Glosario. Nota: es posible que las palabras en negrilla que aparecen en el texto no figuren en el glosario. Acuático, palabra que describe a un ser vivo que vive en el agua o cerca de ella. Adaptarse, sufrir un cambio para adecuarse a un nuevo entorno. Bosque tropical, bosque que recibe más de 80 pulgadas, 200 centímetros de lluvia al año. Branquias, órganos que los animales acuáticos usan para respirar oxígeno del agua. Cadena alimentaria, modelo de comer y servir de alimento. Carnívoro, animal que se come a otros animales. Depredador, animal que caza y se come a otros animales. Hibernación, sueño invernal durante el cual la respiración y la frecuencia cardíaca de un animal disminuyen y su temperatura corporal baja casi hasta el congelamiento. Hormona, sustancia producida por un animal y que le ayuda a crecer. Inmune, palabra que describe a un animal al que el veneno no le hace daño. Instinto, conocimiento de cómo hacer algo sin tener que aprenderlo. Lluvia ácida, contaminación, lluvia con contaminación. Madriguera, cueva subterránea que le sirve de hogar a un animal. Oxígeno, gas que los animales deben respirar para sobrevivir. Pantano, zona que tiene tierras inundadas. Papilas gustativas, órganos diminutos de la lengua de los animales en los que se detecta el sabor de los objetos. Pulmones, órganos que los animales usan para respirar oxígeno del aire. Renacuajo, larva de la rana. Saco vocal, bolsa grande de piel que las ranas llenan de aire para producir sonidos. Sangre fría, expresión que describe un animal cuya temperatura corporal cambia con la temperatura del entorno. Tentáculos sensoriales, órganos en la cabeza de las cecilias donde está el sentido del gusto y del olfato. Terrestre, palabra que describe a un ser que vive sobre la tierra. Tímpano, membrana que cubre el oído externo de la rana. Tritón joven, tercera etapa del ciclo de vida de algunos tritones que tiene lugar en la tierra. Trópicos, regiones de clima cálido y húmedo.